Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Mentis Project, el cuarto episodio ya, creo, de esta segunda temporada. Llevábamos un tiempo sin sacar nada, yo creo que como un mes y medio que no sacábamos episodio nuevo, un poco por una combinación de falta de tiempo y también pues porque no había así ningún tema que tuviera en mente o que estuviera investigando demasiado interesante para podcast, pero ya lo he encontrado. Ahora os contaré un poco de qué va a ir el episodio de hoy. Simplemente por la gente que lo esté viendo por primera vez, pues Mentis Project es un podcast sobre carreras profesionales, sobre todo, donde un poco la idea es entrevistar a gente joven con trayectorias y con currículums interesantes para que nos cuenten un poco su carrera y qué es lo que hacen ahora mismo en su vida profesional, pero también entender un poco pues los negocios, los sectores, las actividades que hacen en su día a día, pues para que la gente joven pues tenga pues la mejor y más precisa información a la hora de tomar decisiones sobre su carrera. Como decía, el capítulo de hoy creo que va a ser bastante interesante para la gente, para el oyente tipo que tenemos. Es un tema que yo siempre lo he tenido ahí en la cabeza como un zumbido, que sabía que existía, pero que nunca me lo había mirado en detalle. Pero desde hace unas semanas, también por haber conocido al invitado de hoy, le he estado dedicando un poco más de tiempo, he estado leyendo y me apetecía, ahora que tengo cierto conocimiento sobre el tema, pues poder entrevistar a alguien experto y que lo cuente con un poco más en detalle. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de Search Funds. No os quiero contar lo que son, voy a dejar al invitado que lo cuente, que lo va a explicar mucho mejor que yo. Y el invitado es Isaac Gómez, un chaval muy joven español que trabaja en Istria Capital, que es un fondo de capital riesgo que invierte en Search Funds. Y de nuevo, ahora entenderemos bien cómo funciona la estructura. Así que sin mucha más tiempo que perder, invito a Isaac al episodio. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Edu? Muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Cuánto tiempo? Sí, o sea, ya lo decía ahora que llevaba bastante tiempo sin sacar capítulo, pero este tema ya me parecía demasiado interesante como para dejarlo pasar. Y es lo que te decía un poco al principio, que es como que un tema que siempre he tenido ahí zumbido en mi cabeza de que sí, esto del Search Funds es algo que existe, tal, me lo tengo que mirar en algún momento y nunca me lo había mirado hasta que te conocí a ti, que bueno, podemos contar, simplemente para un poco de contexto, yo a Isaac le conozco porque tenemos un interés eh, particular en la inversión en el sector de salud mental en general y en las drogas psicodélicas en particular. Yo creo que los dos tenemos una visión de que es un sector pues muy atractivo y donde va a haber muchos cambios y donde el tema este de las drogas psicodélicas puede ser pues, una solución bastante efectiva y obviamente desde el punto de vista de inversión muy atractiva. Entonces, Isaac, no sé si quieres que empecemos y nos cuentes un poco lo que has hecho brevemente hasta llegar a Istria, simplemente para que la gente te conozca un poco y tenga un poco de contexto de cómo has llegado hasta donde estás. Claro. Bueno, antes de nada, yo vengo de una familia súper normal, súper normal, que no tiene nada que ver ni con el mundo del derecho ni con el mundo de las finanzas, que son quizá las dos áreas en las que mi carrera profesional se ha desarrollado. Yo estudié Derecho porque realmente me gustaba aprender, estudiar y una profesión que me requería estar siempre actualizado. Pero muy pronto, durante la carrera, primero o así, me di cuenta de que tenía otros intereses y que esos intereses eran las finanzas. Y dije, ostras, no sé si la has liado, pero desde luego, si esto te mola, empieza a estudiar por tu cuenta. Entonces, yo hacía todas mis cosas de derecho, de la carrera por la mañana o cuando fuera, y según acababa me ponía a estudiar como un loco temas de valoración de empresas y esto, ¿no? El libro de valoración de McKinsey lo tengo subrayado en 7 colores, creo. La Y Biblia. exacto, exacto. Aparte de todos los libros típicos, ¿no? Pues esos devorados, por supuesto, y con 1000 notas.
Tenía claro que me gustaba el derecho y que me gustaban muchísimo las finanzas, pero no me acababa de tener claro si quería números 100%, entonces dije, ok, mezclemos ambos mundos y ¿dónde se cruzan estos dos caminos? Vale, pues en los temas de regulación financiera, que básicamente son la parte legal de toda la industria financiera, que es gigantesca y es extensísima, ¿no? Hice mis primeras prácticas en Cuatro Casas, que es un despacho muy grande español, es el segundo despacho más grande, de hecho, en España, y justo en el área de regulatorio financiero. Ahí confirmé mis sospechas, justo es eso lo que me gusta, tengo claro que quiero seguir por aquí. Después seguí estudiando, hice más prácticas en un banco, en la CNMV, que es el supervisor español del mercado financiero, porque quería tener todas las perspectivas, ¿no? El ángulo puro legal, un corporate grande, el supervisor. Y finalmente estuve 3 años en FinRec 360, que es el despacho líder, sin duda, es la referencia del sector financiero en España y básicamente lo que hacíamos allí es montar fondos, gestoras, fondos de capital riesgo, estructuras de inversión en España, en Luxemburgo, este tipo de cosas, ¿no? Para, por si a algún oyente le interesan esas cosas, que sepa que ahí hay un nicho súper chulo, súper interesante en el que se hacen verdaderas maravillas, ¿no? O Y sea, está en constante cambio. entonces, por resumir, entonces, estudiaste Derecho, Universidad Autónoma de Madrid, si no me equivoco, o sea, universidad pública buena Correcto. en Derecho, un máster que hiciste también en Derecho, que entiendo que fue de acceso en el IEB, que es, yo creo que es un buen ejemplo de lo que tú dices, de que querías un poco la combinación de Derecho con finanza y al final IEB, pues yo creo que probablemente para esa combinación es casi el mejor sitio, ¿no? Para hacer el máster. Y luego, después de un par de prácticas en Cuatre y en la CNMV ya empezaste en ThinkRec 360, donde ya estuviste unos años, ¿no? Exacto, justo así. Y luego, en FinRec conocí Istria, de hecho montamos desde ahí el proyecto, me encantó y bueno, aquí estamos hoy, ¿no? Soy asociado en Istria, básicamente mis funciones son todas, somos un fondo pequeño, entonces estamos todos en la trinchera, todos hacemos de todo. Y eso es maravilloso, ¿no? Es interesantísimo ver inversiones, ver la parte legal, regulatoria, hablar con los inversores. Así que eso es el resumen. Porque entonces vamos a hablar ahora de qué es Istria Capital y cómo se relaciona Istria Capital con el mundo Search Fund. Entonces, tú me corriges si me equivoco, pero Istria Capital no deja de ser un vehículo de capital riesgo, como puede ser o igual, en términos legales, igual que un fondo de private equity o un fondo de venture capital, solo que el mandato que tiene, en vez de ser un mandato pues, de invertir en empresas maduras como tiene el private equity, de invertir en startups como tiene el VC, el venture capital, tenéis el mandato de invertir en search funds. ¿Vale? Entonces, bueno, entiendo que esto que he dicho es correcto, y si es correcto, ¿qué son los search funds y cómo se lo explicarías de manera muy básica a alguien que lo estuviera escuchando por primera vez? Y luego te voy a hacer muchas preguntas, muchas dudas, vamos a ir más en detalle, pero ¿cómo lo explicarías de manera muy sencilla? Vale, bueno, perfecto. Istria, desde el punto de vista regulatorio, es un fondo de capital riesgo tradicional, autorizado y supervisado por la CNMV, con su base de inversores y su mandato específico de gestión. Básicamente, el mandato de gestión es el contrato que tú firmas con tus inversores, en el que se dice qué puedes hacer, cómo puedes hacerlo, dónde puedes invertir, qué tipo de empresas, todo esto. Y en nuestro caso, nuestro mandato de gestión es invertir en search funds, súper acotado. ¿Qué son los search funds? Explicado en palabras sencillas y de forma corta, un search fund es un vehículo que financian un grupo de inversores y gestionado por una persona que levanta ese vehículo y cuya función es, durante un periodo determinado de tiempo, buscar una empresa que no cotice en bolsa y que cumpla determinados parámetros o características de rentabilidad, de generación de caja y este tipo de cosas para adquirirla y, lógicamente, operarla después durante un periodo de tiempo. Uh -huh. Vale.
Vamos a ver, entonces, yo creo que está súper claro. Ahora vamos a ponerlo con un ejemplo, de nuevo, para aterrizarlo un poco. Yo soy Edu Riera, mañana quiero montar un search fund, dejo mi trabajo, quiero montar un search fund y creo un vehículo legal al que llamo Edu Riera Capital, por ejemplo, y voy a inversores en search funds como vosotros, como Istria o incluso personas individuales que probablemente puedan invertir de manera individual en search funds y demás, y digo, oye, mira, quiero comprar una compañía y quiero quedarme con ella, operarla a largo plazo para sacar una rentabilidad y necesito dinero para sobrevivir este año, año y medio, 2 años que tarde en encontrar el target. Esto es así, entiendo. Exacto. Generalmente, antes de montar el vehículo, que por ejemplo, si es en España es una SL, si es en Estados Unidos es una LLC en Delaware por un tema de regulación que es todo más sencillo. Y lo que haces es contactar a inversores, generalmente inversores del ecosistema. Es muy habitual que gente a lo mejor que viene de private equity, banca de inversión, que son perfiles súper habituales en este mundo, tenga algún compromiso de sus jefes de anteriores o de amigos o algo así, o gente, por ejemplo, que acaba de terminar el máster. Es súper habitual que vengan con pequeños compromisos para su cap table de gente más o menos fuerte, de su círculo de confianza. Entonces, tú contactas con inversores, haces un documento o preparas un documento que es un PPM, Private Placement Memorandum, en el que explicas para qué levantas el dinero, cuánto levantas, cuál va a ser tu estrategia de búsqueda, dónde vas a buscar, cuál es tu perfil, este tipo de cosas, cómo vas a utilizar ese presupuesto, lógicamente. Y con eso hablas con inversores y tratas de convencerles. En el fondo estás haciendo fundraising, como cualquier fondo de capital riesgo hace con sus inversores, pues tú en este caso con los que van a ser tus inversores. ¿Y qué haces? Montas un cap table con entre 8 y 12, 16 inversores que suscriben lo que se llaman unidades, que son participaciones de ese importe financiado. ¿Cuánto es ese importe? Pues depende bastante. Si es 1 o 2 searchers, el tiempo que quieras alargarlo y, lógicamente, cuánto vaya a ser tu sueldo y demás. Entre Perdona, 250... un pequeño paréntesis aquí. Un searcher es, en este caso sería, en mi ejemplo sería yo, es decir, la persona o Exacto. personas, en este caso solo sería yo en mi ejemplo, pero podría estar con un socio y los dos seríamos searchers, es la persona que lidera el vehículo durante el periodo de búsqueda de target, de empresa a la que vas a comprar. Exacto. Por hacerlo un poco visual, ¿cuál sería la estructura? Arriba del todo están tus inversores, ¿vale? Ese grupito de señores que financia la búsqueda. En el medio está el vehículo, que es el Search Fund en sí, que es esa SL que se constituye para realizar la búsqueda, y quien lo opera, quien está en el día a día gestionándolo, buscando y demás, es el Searcher, que es la persona que busca, el buscador, de hecho, como dice el propio nombre. Y estabas comentando que normalmente ese cap table, ese dinero levantado, viene de entre 8 y 16 inversores. ¿Y y estabas comentando el tema del ticket, tanto del ticket medio más o menos normal por inversor como el ticket total? ¿De qué cantidades estaríamos hablando? Exacto, el ticket total depende bastante de la geografía. No es lo mismo una búsqueda en Polonia que en Estados Unidos o en Suiza, que son mercados carísimos, sobre todo por el tema laboral. Si quieres atraer talento, tienes más o menos que pagarlo. Entonces, entre 250 y 600.000 euros, dólares, hagámoslo ahí como una generalidad, 250 a 600.000. Luego, cada inversor tiene sus preferencias o tiene su casuística. Nosotros, al ser un fondo institucional, necesitamos posteriormente, y eso lo vemos ahora después, tener derecho a invertir una porción más grande, un ticket más grande en la fase de adquisición de la compañía. Nosotros, por ejemplo, si hay 10 unidades, pues en ese search fund, si hay 10 asientos, por así decirlo, en ese vehículo, nosotros, concretamente desde Istria, idealmente tomamos uno y medio, porque luego Vale. el ticket al que vamos a tener derecho para invertir va a estar muy determinado por esa primera posición que tomas.
Ujú. Vamos a hablar ahora de la fase de search más en detalle para que la gente entienda un poco cómo funciona, pero para completar cómo es el proceso y tener primero un overview es, primero, este dinero que, para aclarar a la gente, este dinero que estás levantando es un dinero que no es para comprar la empresa, es un dinero para sufragar los salarios, los gastos de viaje, los gastos de due diligence del searcher o searchers que están en busca de la compañía. Y como el resultado ideal, ¿cuál es? Pues que este dinero se use para el periodo de búsqueda, que puede ser entre 12, 18, 24 meses, dependiendo pues de cada caso. Y luego, una vez se encuentra una compañía, es el periodo o comienza el nuevo fundraising, que es el fundraising para adquirir pues la sociedad que luego el searcher va a operar. Entonces, ¿cómo funciona así a grandes rasgos, luego más en detalle, una vez que el emprendedor encuentra la compañía? Exacto, aquí por volver un poco, hay dos fases. En esta primera es un ticket muy pequeñito para, exacto, como tú has dicho, sufragar gastos, sueldo, due diligence, viajes, este tipo de cosas, bases de datos, y posteriormente hay una ronda, una ampliación de capital, por así decirlo, bastante más grande, en la que los inversores ya ponen el dinero grande para comprar la compañía que se ha identificado. Más o menos es así. ¿Qué quieres que desarrollemos más en concreto? Como que aquí O hay sea, mucha tela. exacto, hay mucha tela. Vale, entonces se hace una ronda de financiación, vamos a volver luego sobre la tela, pero entonces se hace una ronda de financiación, se levanta dinero, se compra la compañía, el searcher se convierte en el CEO y accionista relevante pero minoritario de la compañía y simplemente la trata de operar para mejorarla, pues para hacerla crecer, para mejorar las operaciones, para lo que sea, y en 5, 7, 10 años venderla y pues devolver el dinero a los inversores. Entonces, esto es un poco el proceso respecto a, por ejemplo, yendo a la parte, vamos a ir por partes, vamos a la parte del searcher. Ya lo comentaste un poco por encima, pero ¿cuál es el perfil típico de searcher que monta esto y cuáles son las cosas que a vosotros os gustan de los searches en los que invertís? ¿Qué cosas buscáis? Esta es bastante importante. El perfil típico es alguien con entre 5 y, digamos, 12 años de experiencia, puede ser más. De hecho, nosotros hemos financiado searchers con más experiencia y no pasa nada. Y con experiencia, sobre todo, en banca de inversión, en private equity, en consultorías buenas o en grandes corporates haciendo estrategia, operaciones, grandes corporates, me refiero a un Nestlé, Johnson Johnson, Airbus de turno. Y para nosotros, ¿qué es importante? Aparte de que sea un perfil sólido, que sepa transmitirlo y que como inversor al final viene a pedirte dinero, ¿no? Te tiene que convencer el proyecto, te tiene que convencer la persona. Esto es un negocio de personas. Al final te estás casando con alguien a quien conoces relativamente poco a 7, 10 años vista. Tienes que estar muy seguro de que es alguien que al menos todo apunta a que puede hacerlo bien. Y luego para nosotros, como inversor, lo que es fundamental es la motivación del searcher, ¿no? No solo que sea bueno, sino que además lo haga por las razones correctas. Por lo que decía, ¿no? Es un compromiso a muy largo plazo, tienes que estar muy seguro emocionalmente, además es muy exigente, tiene muchos ups and downs la búsqueda, o te enamoras de una empresa o tienes a puntito de cerrar un deal y el dueño por la razón que sea se te echa atrás, eso hay que saber llevarlo, ¿no? Hay que tener la cabeza bastante bien amueblada. Y luego, completando el perfil, generalmente, bueno, el modelo Search Fund surge en una escuela de negocios en Stanford, en Estados Unidos. Entonces es bastante habitual y es la norma prácticamente, aunque no totalmente indispensable, que el searcher acabe de terminar un MBA o lo haya completado o lo haya terminado vaya en unos años razonables hacia atrás, ¿no? A mí, mira, a mí Pero eso no me llamó es la atención 100% me mandatorio. llamó me llamó la atención que cuando mirando las estadísticas, y de hecho tengo unos gráficos aquí que vamos a enseñar ahora sobre el perfil típico de los searches, pero una de las cosas que me llamó la atención es que hubiera un porcentaje tan alto de MBAs haciendo esto. Porque tú al final dices, bueno, sí, un MBA te da ciertas management skills, tal, no sé qué, pero bueno,
que no es life-changing tampoco en la mayoría de las ocasiones, y probablemente cualquier persona que haya trabajado en los sectores que tú dices y no haya pasado por un MBA está el mismo nivel en cuanto a capacidad de gestión o lo que sea. Y yo, ¿sabes? Yo he llegado a la conclusión de que esto es así porque de Search Funds se habla mucho de los MBAs y hay mucha gente que no, si no ha pasado por el MBA no tiene ni puta idea de lo que es un Search Fund. Y es que creo que, es que me atrevería a decir que esa es la principal razón por la que tenemos este perfil, ¿no? Puede ser, la verdad es que es un apunte bastante bien tirado y de hecho España es un ejemplo clarísimo. España es el mercado número uno, aparte de Estados Unidos, lógicamente que es donde nace el modelo y llevan haciendo esto 40 años. Después México, quizá por cercanía y por base de inversores local. Y España es indiscutiblemente el número uno en Europa. ¿Y por qué? Pues porque Stanford y el IS son las dos grandes escuelas de negocios que hacen seguimiento del ecosistema y demás. Stanford para la parte americana e IS para el resto. Entonces, indudablemente, eso ha determinado que estudiantes de IS, profesores de IS, inversores que en su día estudiaron en IS, tengan en la cabeza el modelo, ¿no? Y lo conozcan. Así que sí, puede ser desde luego una de las razones. Mira, vamos a aprovechar para sacar, creo que son las estadísticas, las estás viendo, ¿no? En Sí. pantalla. Mira, por ejemplo, fijaos en la tabla de arriba a la izquierda, se ve, esto es de un informe de Stanford, de Stanford de 2018, que como decía Isaac, Stanford y ese son como las dos instituciones que tienen los datos más precisos y más actualizados de todo este mundo de los search engines. Y mirar, por ejemplo, la tabla de arriba a la izquierda, cómo veis la distribución de los searches por edad. Y veis cómo ha cambiado en distintos periodos de tiempo. Veis que empieza desde el 84 al 2001 y luego en fases de 2 años. Y veis pues que la mediana está pues eso, en 30, 32, que son pues gente que acaba de terminar el MBA o que tiene experiencia, una experiencia corta después del MBA, que es precisamente lo que veis en la tabla de abajo, que es número de años que han pasado desde que ha hecho el MBA y que ha levantado el Search Fund. Y como veis ahí, pues mira, entre 1 y 4, ¿no? La mediana, hay algún cero por ahí también. Y luego, otra cosa, más abajo, el gender, el género. Como veis, es un negocio primordialmente de hombres, como veis, además muy sesgado a hombres, que bueno, no sé muy bien por qué, pero bueno, es what it is. Y luego veis a la derecha lo que decía Isaac también de cuáles son los sectores en los que trabajaban los searchers antes de montar el vehículo, ¿no? Y como veis, pues la mayoría, hay una parte muy importante de operaciones que es el 23%, bueno, depende mucho del año porque hay mucha variabilidad, pero bueno, sorprende que en los últimos años o sobre todo en las últimas operaciones hay mucha gente de operaciones, que entiendo que es pues lo que comentabas antes, ¿no? De gente que trabaja en grandes corporates, en temas de business development o bueno, o de propias operaciones, y luego mucha gente de consultoría, investment banking y private equity. Entonces, dicho esto, no sé si tú personalmente tienes un view de, oye, ¿qué tipo de perfil crees que tiene más probabilidades de que les salga bien la aventura? No sé si crees que es más alguien más financiero, alguien más de operaciones, no sé cómo lo ves. Pues quizá no hay suficientes datos para dar una respuesta absoluta y esto es algo característico de la clase de activo. En cualquier cosa no hay datos suficientes para sacar grandísimas conclusiones o para decir esto es 1 o es 0 absoluto. Pero quizá la gente que tiene una buena mili, por así decirlo, la gente que viene de una banca de inversión, de echar muchas horas, de tener muchísima disciplina en el trabajo, de estructurar cosas, de tomar decisiones rápidas o igual que un consultor. Un consultor tiene que validar ideas continuamente, tiene que ver encajes, tiene que ver si las cosas tienen sentido o no muy rápido y en base a eso tomar decisiones porque tiene un montón de datos que aplicar a eso o de pequeñas cositas en las que fijarse y que dependen de esa gran decisión, ¿no? Quizá esos perfiles tienen una solidez un poco especial, pero no es para nada excluyente porque un ingeniero, por ejemplo, que sea alguien con una cabeza razonablemente bien estructurada, que sepa analizar bien una compañía, que sepa matar deals, que es tan importante como saber qué vale como qué no vale en este mundo,
pero luego, por ejemplo, tiene una parte técnica súper buena, llega a una fábrica, entiende perfectamente los procesos, entiende perfectamente los productos, entonces eso puede ser una ventaja enorme, ¿no? Alguien que venga eso, de una banca de inversión pura, le sueltas en una fábrica y sí, vas a ver, entender que esto es una tubería o por dónde van las cosas, pero no va a tener el conocimiento técnico. Entonces, bueno, ahí es bastante variable. Ahí quizá te diría que depende más de la persona en concreto, ¿no? De lo serio que sea y de la mili que traiga hecha previa. Aprovechando que comentas esto, una de las cosas que cuando yo leía sobre este tema se me ocurrió o pensaba es, joder, tienes a gente que trabaja, que viene de PE, de investment banking, con sus acostumbrados a ese mundo tan fancy, tan sofisticado, de volar en business y clientes de al más alto nivel y demás, y ahora se va a comprar una compañía que igual es una compañía industrial de 3 millones de EBITDA, con 80 empleados y va a tener que el tío bajar al barro, hablar con proveedores, ir a la fábrica y no solo una empresa industrial, casi cualquier empresa pequeña tiene que hacer un cambio de registro esa persona que espero que lo tenga claro, que no va a ser hacer PowerPoints y volar a ver a clientes IBEX 35, ¿no? No sé si tú también tienes, o sea, es algo que vosotros, ¿no? Entiendo que... Totalmente. De hecho, eso liga bastante con lo que decía antes de entender bien la motivación de esta persona. Oye, yo vengo de un PI con 5.000 kilos bajo gestión o 12.000 kilos bajo gestión. Lógicamente, el tipo de deals, el tipo de relaciones es totalmente distinto. Aquí, ¿cuál es el gran incentivo para el searcher? Oye, con 33 años vas a ser CEO de una empresa. Si lo haces bien, tienes incentivos para quedarte hasta con el 25% del equity. A lo mejor no eres Amancio Ortega, pero oye, que te puedes ganar un dinero bastante respetable, ¿no? Entonces, bueno, y desde luego la mentalidad esa de roll up your sleeves y de tirarte al barro, por supuesto, o sea, esa va a ser tu función número uno y de hecho el nuestro es un segmento muy low market dentro del capital riesgo. Low Las market empresas a nos las referimos que a tamaño. Exacto, por tamaño de EBITDA puro y duro, al final si tu rango es entre 1 millón y tirando por lo alto 5 millones de EBITDA, eso no es territorio capital riesgo. Las de entre 3 y 5 quizás sí, pero no es un territorio natural de capital riesgo. Entonces vas a ver empresas mucho más pequeñas, con unas operaciones mucho menos sofisticadas, con menos estructura. Tu labor número uno como futuro CEO va a ser poner orden allí, profesionalizar aquello y hacer crecer aquello, ¿no? Entonces, desde luego, la mentalidad tiene que ser de soldado, por así decirlo, y de barro, de decir, oye, yo voy a ser el primer vendedor de la empresa y el primero que va a estar definiendo cómo se va a vender las cosas o cuál va a ser la próxima oficina que se abra, ¿no? Muy bien, hemos hablado un poco del perfil, más o menos yo creo que la gente tiene claro qué perfiles buscáis y qué perfiles suelen ser los que tienen más probabilidades de ser exitoso. Hemos hablado un poco también de que este proceso de búsqueda pues, es un proceso de 12, 18, 24 meses. Pero antes de hablar del momento de la inversión, sobre el proceso de búsqueda, dos preguntas. Primero, ¿cómo es, de manera muy resumida, el proceso de búsqueda? Es decir, ¿cómo, o sea, tú a este señor le pones los 200, los 300, los 400K, le das X tiempo y este tío llega el lunes o se levanta el lunes de día 1, fan Eduardo Riera Capital? ¿Qué hace este tío? Vale, empezando por quizá lo más obvio, al final necesitas algo de equipo. Generalmente se contratan becarios, bien sea de universidad o también gente de MBA que a lo mejor luego esté pensando en montar su propio search fund o que a lo mejor quiera dar salto a private equity, que oye, pues al final conocer la parte del deal sourcing, del private equity es súper importante, ¿no? Cómo se generan deal, cómo generas deal flow y todo eso. Entonces, montas un pequeño equipo, defines cómo va a ser la estrategia, bueno, te suscribes a bases de datos de empresas en España y en toda Europa. Hay bases de datos bastante buenas que chupan directamente de los registros, por ejemplo, el registro mercantil con el filing de cuentas anuales o cruzan distintas bases de datos y te dan una información agregada de Pepe Pérez SL, que se dedica a la importación de lo que sea, o la distribución de componentes médicos, de prótesis, por así decirlo, por ejemplo.
ha facturado tanto, tiene tanto de deuda, respecto al año pasado fue tanto. Entonces, haces un peinado de esas industrias o de esas bases de datos, mejor dicho, y tu labor es encontrar esa aguja en el pajar o esa pepita de oro, esa empresa perfecta o que cumpla al menos unos ratios de lo que decíamos antes, ¿no? De rentabilidad, de generación de caja, de no endeudamiento, de que esté en una buena industria. Hay mucha parte de análisis, por ejemplo, en la parte de la industria. Eh, buscar empresas en industrias en las que tenga sentido invertir hoy, ¿no? En el siglo XXI y pensando en el futuro. Ah, Y... ¿Mm? Digo, Dale, ahora dale. que mencionas esto, sobre el tema de las bases de datos y el tipo de empresa y demás, esto me recuerda a una vez que yo estaba durante el máster, hice una clase de Value Investing y un poco le preguntábamos al profesor, o le pregunté en plan, oye, y de cara a buscar potenciales inversiones de una manera eficiente, ¿cuál es la mejor manera? ¿Poner filtros por industria? Tal? Y él me decía, la mejor manera de encontrar las hidden gems estas, ¿no? Las perlas tales, coger tu listado, empezar por la A y acabar por la Z, ¿sabes? O sea, como que mirando solo o haciendo filtros así un poco a lo bruto, que te puedes perder muchas cosas. Entonces, digo esto a colación de cuáles son las características, independientemente, no, esto es una broma, ¿no? De si hay que usar filtros, ¿no? Pero ¿cuáles son las características de los targets ideales para un search fund? Tanto financieramente, de métricas financieras, como cualitativa por sector sí, por sector, básicamente, y por modelo de negocio. Uh-huh. Bueno, aquí por completar la parte de antes, también se utilizan brokers, las típicas boutiques de Money y todo esto que te envían oportunidades, pero generalmente, y nosotros lo vemos, al final tenemos una cartera muy grande de gente buscando y no se llega a la misma empresa por 3 sitios distintos, ¿no? Hay vaquillas bastante toreadas en ese sentido. En cuanto a la empresa eh, perfecta, ¿no? Pues es una empresa con un rango de EBITDA entre 1, 3, 5 millones de euros, con una alta conversión en free cash flow, es decir, que genere bastante caja, que necesite poco CAPEX para crecer o en sus operaciones. Eso al final te libera de un montón de decisiones y te desbloquea un montón de recursos que tú como CEO que llegas recién aterrizado, siendo jovencito, sin tener 35 años de experiencia gestionando empresas, te quita muchos problemas. Que sea asset light a ser posible, es decir, que no tengas que invertir en nuevas fábricas, en gastarte un chorro de millones en seguir produciendo o en aumentar tu producción, ¿no? Y luego que sea razonablemente sencilla de operar dentro de lo complicado que es gestionar una empresa y que opere en una industria con crecimiento secular, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, quizá eso como más fácil se ve es piensas en software, pues oye, desde de hace unos años para acá el software se está comiendo el mundo, ¿no? Como decía Como aquel, dices. Sí. y a futuro parece que va a seguir siendo así, ¿no? Ahí, en ese nicho concreto, pues tienes la contrapartida de que comprar empresas de software es carísimo o te las venden a múltiplos de recurring revenue, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego una cosa que es fundamental y que entronca con la esencia del modelo Search Fund es, oye, ¿por qué se vende esta empresa? Que haya una razón sólida y sobre todo ajena a la marcha del negocio. Generalmente lo que busca un search fund es ser el relevo generacional en la gestión de una empresa. Ese señor, ese empresario, generalmente de la generación del baby boom, que fue una generación muy emprendedora, montó la empresa y hoy, 2021, se encuentra con un problema de sucesión. Oye, ¿qué hago con mi empresa? Tengo 60, 70 años, me quiero jubilar. Entonces, ese es el vendedor ideal para un searcher, ¿no? Alguien que tenga una razón más allá de la pura del negocio para vender su empresa, ¿no? Y obviamente si ya la compramos a un múltiplo sobre EBITDA atractivo, lo más bajo posible, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero bueno, aquí hay más matices. Un par de preguntas aquí. Primero, ¿por qué el tamaño de entre 1 y 5 millones? Entiendo que va en relación con lo que comentabas antes, ¿no? De que están un poco, ese tamaño está fuera del radar pues, de inversores más private equity y incluso VC, porque les queda un poco pequeña. Entonces, ¿por qué el tamaño? Si puedes un poco elaborar ahí, a ver cuál es tu opinión.
Y dos, ¿por qué? Bueno, tres preguntas. Segunda es, si solo compráis compañías que estén funcionando bien, o también hay casos de search funds que pueden comprar compañías pues un poco en distress a las que haya que hacer un turnaround. Luego, tercero, entiendo que el tema de la generación de caja y de ser CapEx Light es porque las adquisiciones son al estilo private equity, ¿no? Con una parte importante de deuda que luego te permita pues si va bien la compañía, pues hacer un boost a tus retornos, que luego hablaremos, ¿no? Pero entiendo que es por eso. Exacto. Aquí, ¿por qué ese tamaño? Básicamente porque es el sweet spot al que no llega un inversor individual que a lo mejor, oye, sea por lo que sea, tiene cierto dinero y quiere comprar una empresa ya en funcionamiento, pues a lo mejor una operación de 10 millones de euros o de 20 millones de euros, pues no se la puede permitir tirando de su bolsillo y ya está. Y para el capital riesgo tradicional, por muy low middle market que sea, se le suelen quedar un poquito pequeñas, ¿no? Hay veces que sí que entramos en bastante competencia, sobre todo cuando vamos un poquito por arriba, pero por lo general esa es la razón, ¿no? Es un nicho muy concreto en el que no es que no haya competidores, pero desde luego pues la competencia y lo que tiene sentido es tirar a ese rango concreto. Y luego, entonces, y el tema sobre comprar algo funcionando versus comprar algo distress, entiendo que es solo compañías que ya estén operando bien, porque al final también dices, joder, si eres un tío de 30 a 32 años que tienes poca experiencia de management, lo último que necesitas es que te metan en un turnaround operativo, ¿no? Probablemente. Exacto. Al final, lo que buscas es comprar algo que sea, entre comillas, lo más sencillo posible de manejar. ¿Por qué? Porque llegas nuevo a una empresa que no conoces, con relativamente poca experiencia, con todo el caos que suelen ser las transiciones empresariales. Suficiente tienes ya con hacerte con los mandos del barco como para que encima eso sea un sin Dios, ¿no? O tengas que empezar a pensar en eso, en un turnaround tradicional que seguramente se escape de lo que puedas hacer. Y, por ejemplo, un fondo de capital riesgo grande o un fondo de distress puede tener o suele tener equipos de consultoría, este tipo de cosas que ayudan y se meten al barro de las empresas. Aquí no. Aquí generalmente es el searcher con el apoyo de sus inversores y con el ancho de banda que pueden darte tu consejo de administración y los recursos que puedas, a los que puedas llegar, ¿no? Entonces, aquí keep it simple y ya veremos si lo complicamos, por ejemplo, con add-ons, consolidando un poquito alguna industria, algo de eso, ¿no? Eso es un play bastante típico en Search Funds. Entonces, por cerrar un poco entonces la fase de search, básicamente, oye, con el ejemplo de antes, yo dejo mi trabajo, monto este vehículo con ciertos criterios en plan, pues me gustaría hacer esta industria o estas son mis credenciales, esta es la idea que yo tengo para la empresa que compre, levanto esta primera ronda de financiación, contrato un equipo de 2, 3, 4 inters para que me ayuden con la búsqueda, empiezo a trabajar a las bases de datos, a hablar con boutiques, lo que tú decías, ¿no? Que también pueden estar vendiendo compañías y hago un diligence pues de industria, de compañía, empiezo las negociaciones con el dueño, entiendo que mandarás algunas letter of interest, ¿no? Para empezar luego la negociación un poco más en serio y el due diligence un poco más en serio. Entonces, esto es un poco cómo funciona. Entonces, caso ideal es que después de 18 meses yo tengo un target que entiendo que por lo menos me han dado un green light inicial mis inversores, de que están más o menos interesados. Entonces, llega el momento de levantar dinero. ¿Cómo funciona? Es decir, por ejemplo, solo pueden invertir los inversores que ya invirtieron al principio. Los inversores que invirtieron al principio tienen alguna ventaja respecto a los que entran más tarde. Por ejemplo, el equity que pusiste al principio te lo valoran igual que estás poniendo ahora que tienes mucha más información y demás. O sea, ¿cómo funciona esa ronda de financiación? ¿Cuáles son los puntos claves? Exacto. Aquí, hablando desde la perspectiva del inversor, claro que has asumido un riesgo adicional al financiarle la búsqueda a ese searcher. Lógicamente, eso tiene que tener una contraprestación en forma de algún derecho, de algún beneficio, que es el derecho a invertir de forma preferente en esa operación, en esa adquisición, ¿no? ¿Qué hace el searcher? Obviamente valida con sus inversores de, oye, he visto esta empresa, me la he estudiado de arriba abajo, a nosotros nos envían un memo estudiando la empresa, la industria, competidores, todo esto.
con el modelo financiero, nosotros nos empapamos hasta el fondo de la empresa, de la industria, de todo, hacemos un trabajo de análisis súper profundo y tenemos derecho a invertir, funciona como una opción, tienes el derecho pero no la obligación a invertir en esa adquisición. Entonces, cuando se produce una adquisición dentro del mundo de los search funds, el dinero que se puso para la primera fase recibe como contraprestación un step-up del 50%. Si decides participar en esa ronda de financiación para comprar la compañía, ese 50%, en lugar de ser cash, se te rola en el equity de la operación. Si decides no participar, se te devuelve, es decir, si invertiste 100, pues te devuelven 150 en cash y listo, y renuncias a tu derecho de compra. Y, lógicamente, hay un derecho de adquisición preferente para los inversores que participan en la ronda inicial, ¿no? Si hay, por lo que sea, X inversores que no quieren participar, yo quiero tener el derecho a poder cogerlo. Y si ya tus inversores tienen suficiente o no quieren cogerlo o lo que sea, porque por el motivo que sea, puedes llamar a inversores de fuera. Es lo que se llama un equity gap. Entonces tienes que fill the gap. Y entonces hablas con otros inversores, con otros fondos como Istria. Istria es el único fondo europeo que hace esto, pero hablas con los americanos o hablas con inversores privados del ecosistema de, oye, esta es la oportunidad, esta es la documentación, os la presento y demás, y a ver si os interesa, aunque no estabais en mi fase inicial, os doy la oportunidad de participar en esta segunda fase. Por explicar un poco el tema este del gross up, básicamente lo que quieres decir es que si, por ejemplo, en esta ronda inicial estás poniendo 50.000 euros, quiere decir que luego, cuando se calcule el valor de la adquisición, a ti te van a convertir en equity no solo lo que estás invirtiendo en esta ronda para acompañar a la empresa, sino también esos 50.000 multiplicado por 1.5. Es decir, es como si hubieras invertido tu ticket en levantar el equity más 150.000 euros, y eso te da un pro forma de cuál es tu equity stake, básicamente, ¿no? No 150.000 euros, sino sobre 50.000 euros, tu valoración sería 75, que vamos, por matizar eso, pero sí, justo, tu valoración no son los 50 iniciales, sino tus 50 más el 50% de step up, 75. Claro, hay otra pregunta aquí, o sea, al final, a vosotros, porque alguien puede decir, joder, ¿cómo un chaval joven sin mucha experiencia de management se va a meter a gestionar una compañía que no sabes muy bien cómo lo va a llevar, etcétera? Yo creo que hay una cosa interesante, y es que este periodo de 12, 18, 24 meses, entiendo que a vosotros también os sirve para conocer al emprendedor en el que estáis invirtiendo, porque al final, por una cantidad pequeña de dinero, porque para vosotros poner 20.000, 30.000, 40.000, lo que haga, tampoco es una cantidad muy grande, pero sí que os permite pues eso, conocer en quién estáis invirtiendo. Entonces, ¿cuál es vuestra relación con el searcher durante todo este tiempo? ¿Cómo funciona la comunicación y cómo de encima estáis de él? Exacto, o sea, lo has descrito perfecto. El modelo Search Fund para todas las partes, diría, y para nosotros como inversores, es de opcionalidad pura y dura. Por un ticket relativamente pequeño, de 30 a 50.000 euros, tenemos el derecho a participar luego en la compra de una empresa que puede ser una potencial joya, ¿no? Y multiplicar nuestra inversión por N veces. Y el periodo de búsqueda, lógicamente, es un examen en el buen sentido, pero es un examen continuo. Al final, tú das un compromiso inicial en base a un perfil, en base a una experiencia, en base a unas cuantas conversaciones, pero lógicamente a esa persona no la has visto en el campo, ¿no? No la has visto en el día a día. Para nosotros, ¿qué es fundamental? Ver cómo analiza, cómo toma decisiones, cómo de rápido identifica las 3 o 4 cosas que te hacen matar un deal o descartar una industria o una empresa concreta dentro de la industria, ¿no? Y al final eso se ve. Nosotros tenemos una cartera, hemos invertido en 57 searches en todo el mundo, además. Entonces, las diferencias de perfiles, de geografías, de mentalidad y todo es brutal, y eso te da un ancho de banda como inversor para ver enseguida o quizá de forma más o menos fácil qué searcher funciona y qué no. Entonces, por supuesto, la fase de búsqueda, eso es fundamental. ¿Y cómo nos relacionamos? Nosotros, en nuestra casuística concreta en Istria, somos súper flexibles. Aquí al final ya somos todos adultos. Mayores. Exacto, aquí somos grown-ups.
Entonces, dejamos que sea el searcher quien decida cómo se siente más cómodo con el reporting, con la relación con inversores, pero sí que es cierto que a nosotros nos gusta estar cerca, no solo para conocer a la persona, sino para realmente apoyar. Oye, al final vemos un montón de deals en un montón de industrias, en un montón de países, el pattern recognition es brutal. Oye, nos escribe un searcher, oye, ¿conocéis esta industria o conocéis a alguien con quien conectarme en esta industria o habéis visto esta empresa o habéis visto alguna empresa parecida? Para nosotros eso es un valor brutal que podemos dar, ¿no? Al final, al tener una visión tan amplia del ecosistema, nosotros centralizamos ese conocimiento, ¿no? y lo podemos aplicar a cada caso en concreto, ¿no? Y entonces, volviendo al proceso, entonces llego yo con mi compañía, consigo levantar, vamos, no hay equity gap, consigo el equity que necesito para comprar el target. Y una vez que lo compro, dos preguntas. Primero, normalmente, ¿cuál es entiendo que depende de cada industria y demás, ¿no? Pero, ¿cuál es el share entre deuda y equity? Entiendo que esto hay parte de leverage, no quiero llamarlo leverage buyout, pero que hay parte de la financiación que se hace con deuda y de ahí la importancia de tener una empresa que sea cash flow generative y demás. ¿Cuánto es normalmente la combinación de deuda-equity? Eso por un lado. Y segundo, ¿cómo se calcula y cuáles son las cifras así más comunes de la participación en la compañía que se queda el CEO, ahora, antes Searcher, ahora ya CEO? Exacto. Eso es bastante interesante también. Y llámalo LBO porque es un LBO, es una compra apalancada tradicional de capital riesgo que, por si alguien no sabe lo que es, básicamente consiste en que para comprar una empresa, en lugar de sacar de tu bolsillo todo lo que te cuesta, pones una parte de tu bolsillo y luego le metes deuda que se repaga con los cash flows que genera la sociedad operativa que tú compras, ¿no? ¿Cuál es la estructura típica? Pues depende bastante, pero bueno, aceptando un poco pulpo, más o menos entre 40 y 60% equity y el resto deuda. Deuda bancaria, fondos especializados, aquí depende, ¿no? Aquí sí que cada operación es un mundo, cada país es un mundo, cada compañía concreta es un mundo, apalancar compañías de software con bancos es mucho más difícil, les cuesta más entender, no hay activos que puedas ignorar, Sí. al final entonces es más difícil y eso pues tienes que tirar más de fondos o más de esas vías de financiación, pero sí, los modelos de compra son LBOs, en los que se pone parte equity, parte deuda y por tener un rango pues entre 40 y 60% equity. Aquí hay compañías que se compran y que se podrían apalancar muchísimo más y que eso desde el punto de vista nuestro como inversores sería mucho más beneficioso porque al final estás comprando por menos dinero un activo determinado, pero lo que se hace es ser un poco más conservador y no meter tanta presión financiera a la empresa, precisamente para ser prudentes y tener un margen de seguridad, ¿no? Contando con que hay un CEO con menos experiencia y que el equipo operativo va a tardar un poquito en volver a coger ritmo tras la adquisición. Y el tema del equity, al final quieres tener al CEO tan incentivado como sea posible y tan alineado como sea posible contigo como inversor, pero obviamente eso tiene el coste de que te estás diluyendo, básicamente, también, y no estás teniendo una participación tan grande como la que podrías tener o la que te correspondería si lo único que importara fueran las aportaciones monetarias, básicamente, ¿no? A la compra. Entonces, Exacto. ¿cómo suele funcionar eso? Exacto. Aquí el modelo es súper claro. Por ser más preciso, hay dos modelos, pero hablemos del tradicional y así no complicamos demasiado esto. El searcher, cuando es uno solo, tiene derecho a llegar a percibir hasta el 25% del equity y cuando son dos, hasta el 30% del equity. ¿Cómo? En tres tramos. Un tercio, es decir, 8,33% en el momento de la adquisición, como compensación a, oye, haber buscado, haber encontrado la empresa, haber conseguido cerrar la compra. No es un trabajo en absoluto fácil. Luego, el siguiente tercio vestea linealmente durante los próximos 4 años, durante 4 años desde la operación, vaya. Y el último tercio,
que esto es interesante, está sujeto a conseguir determinados hitos de rentabilidad para los inversores. Es decir, empieza a vestear, que la palabra en español es devengar, pero bueno, esto viene del vesting, del mundo inglés, en el 20% de TIR y finaliza el derecho a cobrar o a quedarte con ese último tercio en el 35% de TIR para tus inversores. Esto por llevarlo a cifras, y esto quien haya hecho un proceso de banca de inversión o private equity tiene que tener los números en la cabeza. Una TIR del 20% a 5 años es 2 veces con 5 el dinero, y una TIR del 35% a 5 años es 4 veces y media el dinero. Entonces, bueno, esos son los rangos, pero obviamente es un modelo en el que todos los actores están incentivados por esto mismo. Y tú como CEO, lógicamente, tienes un incentivo brutal a salirte, a sacarla del campo, como quien dice, porque, oye, si te quedas el 25% de un bicho grande, al final, oye, monetariamente te puede cambiar la vida, literal, ¿no? Por aclarar, ya lo comentaste, pero el tema del vesting básicamente lo que significa es que al momento de la compra pues te quedas con el 8,33%, luego el otro 8,33% que es linealmente, significa que cada año es como que te desbloquean tu participación, básicamente. Cada año pues el 1,5, lo que sea, y poco a poco vas a tener una participación mayor. Simplemente por aclarar qué es esto del vesting. Entonces, esto me parece, esto que estamos hablando del equity, del searcher, de cuánto puede llegar a valer esto, yo creo que es la imagen contraria a lo que comentábamos antes de un banquero que está acostumbrado a viajar en business, a negociarse con el IBEX 35 y que luego tiene que bajar el barro aquí a la compañía, pero vamos a ver qué significa bajar el barro. Bajar el barro significa que si todo va muy bien, tienes un 25% de equity en un bicho que puede valer, pues dependiendo de cuánto lo hayas hecho crecer, pero puede valer, ¿cuánto? 40, 50, 60, 70 millones. Entiendo que pues, son valores de exit bastante normal. Entonces, ese searcher que ha tenido que estar bajando al barro con proveedores, con no sé qué, con no sé cuánto, negociando con empleados quizá poco cualificados y todo este tipo de cosas poco sexys, como le vaya bien, se va a reír del tío del banco, del managing director de Goldman Sachs, se ríe. No sé si me explico. Entonces, es la gracia que los incentivos económicos en algo así es realmente muy, vamos, tiene un upside muy, muy atractivo, ¿no? Entonces, sobre la salida o sobre cómo se monetiza la participación tanto de los fondos como del searcher. ¿Qué es lo normal? ¿Es vender a 5 años? ¿Quién te compra esto? ¿Tenéis casos de searchers que diga, oye, pues yo quiero seguir operando esto, pero vosotros tenéis que tener dinero de vuelta? ¿Os hago, yo qué sé, firmo un call option con vosotros en la compra para compraros la participación dentro de X, tal? ¿Cómo suele funcionar eso? Sí, aquí el plazo de referencia es el tradicional del capital riesgo. De hecho, todos los planes de negocio, todos los modelos se hacen a 5 años. Y aquí hay dos grandes clases de searchers, ¿no? El que está aquí por un tiempo y al que ha encontrado una buena empresa, realmente le gusta, está cómodo operándola y dice, oye, yo quiero hacer de esto mi proyecto de vida. Entonces ahí la salida quizás sea un poco más complicada porque a lo mejor tienes que traer a un inversor de fuera tipo family office potente o algo tipo permanent capital que te permita luego quedarte operando la compañía. Es un poco más complicada quizá esa opción, ¿no? Desde el lado del searcher, pero vaya, la salida típica es, si has hecho crecer la compañía, lo normal sería que hayas conseguido llevarla al rango del private equity tradicional. Entonces, esa es una salida clarísima. Y aquí, por ejemplo, por darle un poco de color, en España hace poco, en diciembre, hubo la primera desinversión de una empresa adquirida por un search fund que fue Ariol Capital de Marc Bartomeus. La compró en 2014, la ha operado 6 años y se vendió a un comprador estratégico, a un comprador creo que era alemán que ha hecho ya varias adquisiciones en Europa y bueno, y los retornos para inversores. Ahí no voy a decir el número, el múltiplo concreto, porque nosotros no somos inversores ahí, de eso si se filtra por otro lado bien, pero vamos, ha sido unas cuantas veces el capital invertido
Entonces, bueno, ha sido una inversión súper buena y que valida no solo el modelo, sino el país también, ¿no? Que lo que decía antes de que España está súper desmarcado y súper por delante de otros países europeos, pues bueno, esto lógicamente respalda esa tesis. Ahora que comentas esto, aprovecho para preguntarte, el tejido empresarial que hay en España, donde muy a grandes rasgos todos sabemos que hay muchísimas empresas pequeñas versus otros países, y eso es uno de los problemas porque la productividad española es tan baja, porque el tamaño de las empresas es la característica número uno que explica la productividad de las compañías. Entonces, ¿cómo de propicio es el tejido español para los search funds? A priori parece que bien, ¿no? Porque si no, porque íbamos a ser el número uno. Bueno, por lo de IS, ¿no? También, pero si no funcionara, pues no tal. Entonces, el tamaño probablemente es una, que hay muchas empresas de tamaño. Y luego me pregunto sobre temas de sucesión. Si en España realmente hay muchas empresas lideradas o no lideradas, que son propiedad de gente pues, que ya está en edad de jubilación, con problemas de sucesión. ¿Es algo que pasa en España más de manera más recurrente que en otros países? Y de nuevo, si hay cualquier otra cosa más que creas que explique por qué en España estamos tan bien en términos relativos. Bueno, sí que hay bastantes empresas y de hecho en España, siendo, vamos a hacer aquí un poco de patria, siendo el líder europeo en este nicho concreto, hoy en día se estima no, hay entre 15 y 20 search funds buscando, bien sea individuales o bien sea en parejas, es decir, es un número bajísimo. Y haciendo el RAZ, que es con el que nosotros trabajamos en Istria y con el que manejamos, es que hay entre 1.500 y tirando a 2.000 compañías que más o menos, sin rascarles mucho, cumplen con los requisitos que más o menos se le exige a grandes rasgos a las empresas adquiridas típicamente por un search fund, ¿no? Si haces los números, al final te sale 1-100. Pues oye, mucho más difícil lo tiene un capital riesgo tradicional que para un fondo tiene que hacer 6 o 7 adquisiciones en un año. Tú como searcher tienes que hacer una. Y tu universo de compañías está menos competido y es más amplio porque lógicamente es una pirámide. Inditexes de la vida, pues hay 5 o 6 y de ahí para abajo la base es muchísimo más amplia, ¿no? Entonces los datos dicen que tendría que ser más sencillo o al menos tener más opciones poder cerrar una adquisición ahí. El otro día alguien ponía en Twitter, algún tuitero americano famoso, inversor, una pregunta, ¿no? Que decía, decidme cosas en el mundo o sectores o compañías o cosas en general donde haya un supply-demand imbalance muy grande, ¿no? Y lo preguntaba más como sectores que podrían ser interesantes. Y yo respondí mental health, uno, pero da la sensación de que empresas que necesitan que tienen problemas no problemas de sucesión, pero que van a tener que buscar soluciones de sucesión versus capital chasing empresas de ese tipo, parece que hay un imbalance muy atractivo a priori, ¿no? Sí, desde luego, y de hecho es una de las bases, ¿no? del modelo y una de las grandes asunciones sobre las que nosotros trabajamos. Y en España en concreto, ese tejido tan grande de pymes y esa falta que siempre se dice, ¿no? De grandes empresas, te lo determina de forma salvaje. España es un buen mercado por eso. Lo que para otros es una desgracia, pues a nosotros en este caso concreto, pues desde luego es algo positivo. Y dos preguntas de nuevo, quedándonos en el tema o volviendo, perdón, al tema de la adquisición. Número uno es, ¿cómo se toman, no sé si llamarlo se toman, pero cómo con qué actitud va pues la típica persona, hombre o mujer, dueño de una empresa que la ha operado durante 30 años, que la va a vender y que se la está comprando un chaval de 32 años que probablemente nunca ha trabajado en el sector? Entonces, ¿cómo? Entiendo que probablemente será reticente, probablemente se lo preferiría vender a alguien más con más experiencia en la industria, entonces probablemente eso pueda ser una complicación a la hora de cerrar un deal. Y en relación con esto, entiendo que muchas de estas personas pues son de estos vendedores, es gente que ha montado la empresa hace 20 años o hace 40 años, que quizá es importante incluso desde el punto de vista del tejido social de esa localidad en concreto y demás, y probablemente dirá, oye,
oye, te la vendo, pero me mantienes estas 4 o 5 cosas, como la fábrica en este sitio y no me puedes echar a no sé quién. Entonces, no sé si es algo que pasa comúnmente y si eso es uno de los problemas o de las cosas que hacen que el cierre siempre se acabe complicando más de lo previsto. Sí, eso es súper habitual, súper habitual. Al final, la labor que hace el searcher es súper complicada y tiene muchísimo mérito. Y entre parte de su trabajo es conseguir ligarse al dueño, ¿no? Y no buscas solo una empresa, sino buscas a un dueño que entienda tu motivación, que entienda por qué quieres comprar su empresa y por qué tú, a pesar de ser alguien joven, vas a poder hacerlo bien, ¿no? Y es muy típico jugar la baza de los inversores, ¿no? Mira, tengo este grupo de inversores que son tíos que llevan haciendo esto 20 años, que llevan invirtiendo mucho tiempo, que tienen experiencia, que me van a ayudar y esto. Muchas veces lo que vemos, sobre todo en adquisiciones un poquito más grandes, es que la alternativa es venderla a un private equity. Y de hecho hemos competido en unas cuantas ocasiones con private equities en un proceso competitivo y un ejemplo clarísimo ha sido una compra que cerramos en diciembre en Polonia de una empresa con 5,5 kilos de EBITDA en un sector súper chulo, la empresa perfecta. Competíamos contra un private equity y el vendedor es un tío que montó la empresa hace 25 años, que se ha dejado la piel, que literalmente quiere hacer step back en el día a día porque no conoce a su hijo. Tiene un hijo de 18 años al que lleva sin ver desde que nació. Y sí, el private equity le pagaba no sé cuántas veces más, pero decía, es que estos tíos me van a destrozar la empresa, se va a perder la cultura, se va a perder mi legado, ¿no? Cuando vas a empresas tan pequeñas, el dueño es el alma mater de aquello. Él lo ha montado, él ha fichado prácticamente a todos los empleados, es su legado. Entonces, cogerle de la mano y decirle, oye, esto es un nuevo capítulo y nosotros no vamos a hacer guarradas con tu empresa, no te la vamos a destrozar, no vamos a cerrar la fábrica y a irnos a producir a Turquía y a despedir a la mitad de la gente de ventas o este tipo de cosas, eso es fundamental y ese es parte del discurso, ¿no? De, oye, no somos un inversor puramente financiero, sino queremos darle una segunda vida a lo que tú has creado. Ese es el argumento. Qué curioso, porque claro, ahora que lo dices, yo lo estaba poniendo más como una desventaja, lo de ser una persona, un outsider, ser una persona joven y tal, pero claro, ahora que lo dices, cuando miras en cuáles son las alternativas de vendérselo a un private equity o incluso a un competidor, y esto me ha pasado alguna vez en el trabajo, algún caso tengo de que si es gente en plan que lleva toda la vida allí, que probablemente se lleva hasta mal con los competidores y le jode venderle la fábrica con el que lleva combatiendo 30 años. Entonces, casi es curioso porque parece que es casi mejor vendérsela, ¿no? A alguien así. Exacto. Es que eso, ya Uy, te digo, creo que lo se ha hemos visto con cortado. muchísima frecuencia. ¿El Ah, que, perdón, se te Edu? había cortado, perdón, se te había cortado. Ah, Continúa, que ahora. no, nada, nada. Bueno, de hecho, en diciembre tuvimos la casualidad de que después de meses trabajando en dos operaciones se cerraron el mismo día, una en Polonia y otra en Francia. Y de hecho, en esta de Francia, el vendedor me vendía por motivos de salud y esto. Y la empresa está en Grenoble y los searchers tenían la oficina en París. De hecho, ambos venían de private equity y banca de inversión, uno además de un private equity fancy, de hacer cosas chulas, es el típico perfil que decías antes, ¿no? De que de primeras no lo ves, y el dueño pidió que la empresa se mantuviera en Grenoble, que es como estar, yo qué sé, pues en Toledo o algo así, no es un Tier 1 en cuanto a ciudades, pero el equipo estaba allí, él la había montado allí, el alma de la empresa estaba allí y él entendía que a futuro a lo mejor hacía falta una segunda oficina en París o tener gente de ventas en París para, al final es donde está el músculo, pero sí, una petición o una cosa que él valoró mucho es que los searches le dieran el compromiso de mantener lo que él había creado allí en esa ciudad, ¿no? Concreta, en Pero este bueno, caso, que entiendo pero entiendo que no es un compromiso contractual porque al final no, tampoco no, quiero decir, o sea, al no, final no, no, es legalmente parte tampoco de puedes, ese ¿no? cortejo.
No, no. A ver, si lo firmas y te obligas, pues tú solito lo has hecho, ¿no? Pacta sunt servanda. Los Sí, 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 contratos sí, son para cumplirlos. sí, sí, sí. Pero no, eso es parte de esa labor de ligarte al dueño, ¿no? De, oye, que sí, que es que a nosotros eso no nos importa, podemos hacer crecer la empresa y gestionarla desde aquí, aunque no sea un sitio quizá ideal, ¿no? Así Ujú. que sí. Y en relación a esto, mira, yo hablando un poco tema personal, en los últimos meses he estado trabajando, estoy mirando con unos amigos comprar un centro deportivo pequeño que hay en Oviedo que quieren vender. Tienes unos motivated sellers, tienes un negocio que es que es tal cual lo que hay que decir, el cash flow recurrente, que está gestionado en este caso peor de lo que probablemente se podría gestionar, tal. Bueno, muy estilo Serfan, o sea... y una de las cosas o que estamos negociando y que yo he pedido y que para mí es muy importante, es que los vendedores se queden con una participación minoritaria al menos durante un tiempo y hacer la operación con una especie de earnout ¿por qué? Porque los quiero tener allí en nuestro caso, aquí es probablemente es distinto, ¿no? Pero en nuestro caso es porque no conocemos muy bien el negocio y seguro que va a haber cosas del día a día que si las tenemos que solucionar nosotros nos va a llevar 5 horas cuando se solucionan con una llamada al tío. Y a ese tío te coge el teléfono, si tiene una participación minoritaria que vas a comprar dentro de X tiempo y que la valoración de esa participación va a depender en parte de el performance de la compañía hasta que la venda. Por lo tanto, está incentivado a llevarse el máximo earnout posible. Entonces, todo esto para decirte, ¿se suele hacer operaciones barra earnout barra con stakes minoritarios de los dueños actuales? Sí, totalmente. De hecho, es una parte fundamental mantener al dueño implicado durante un tiempo razonable tras la compra, ¿no? Depende de la complejidad de la empresa, de la industria, de lo espabilado que sea el nuevo CEO, de si son dos, eso eh, al final tener el doble de manos y el doble de ojos es una ventaja tremenda. Pero sí, siempre se trata no, siempre se vincula al dueño de una forma u otra para que siga en el día a día de la empresa, aunque sea solo 2 días, o con un rol más consultivo, más de consultor, de oye, vente, echas unas horas en temas concretos, nos pasas factura y listo. O, bueno, es muy, muy, muy habitual que reinvierta en la operación al mismo nivel de los inversores, es decir, que se quede con un stake del, yo qué sé, 30, entre el 10 y el 30% es súper habitual. También tiene un incentivo financiero de, oye, yo no me voy y aquí quemo las naves, sino quiero que esto siga hacia adelante, vaya creciendo, porque el día de mañana, el día que haya una salida, si tengo el 10% de un bicho que vale 60 kilos, pues me caen otros 6 kilos, ¿no? O lo que me corresponda, vaya. Entonces está claro que hay un incentivo clarísimo. Y en cuanto a la generación de valor, es decir, ¿de dónde salen los retornos? Que luego tengo un gráfico que luego vamos a ver de los retornos que hay históricos y demás. Entiendo que las palancas son las mismas del private equity. Tienes el crecimiento del EBITDA, tienes el apalancamiento, tienes la expansión del múltiplo y FENI, y luego si te pagas cash flows por medio y tal, ¿no? Que bueno, al final eso está relacionado con el crecimiento también. No sé si es algo distinto, bueno, entiendo que es lo mismo, no deja de ser un LBO, pero pero la pregunta es más bien, en este tipo de operaciones, ¿dónde suele estar el driver de la generación de valor? Esa es bastante buena pregunta y generalmente está en las ventas, en hacer crecer orgánicamente o inorgánicamente vía adquisiciones, vaya, pero consolidando un sector, en la empresa que has comprado. Si tienes unas ventas de 4 kilos con un margen de EBITDA, pongamos, del 50%, que es 2 kilos de EBITDA, si consigues crecer las ventas a 8 y mantienes tu margen o lo mejoras un poquito, ¿no? De eficiencia operacional y de que realmente sea un negocio un poquito escalable, pues lógicamente ahí estás generando valor donde más. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros cuando ya llegamos a las compañías? Que no hay equipos de venta montados o que no están incentivados de forma adecuada, que no hay objetivos claros en el tema ventas, eso es súper típico. O que la empresa funciona casi con una pizarra, un Excel y con poquito más, ¿no? Internamente. Entonces, a poco que le des una estructura, que liberes a la gente de tareas poco productivas y lo pongas a vender, a diseñar productos,
a lanzar nuevas ideas, nuevos servicios, nuevos productos, lo que sea, enseguida aflora valor ahí, ¿no? Y luego lo estamos haciendo justo ahora. De hecho, enviamos el dinero esta semana pasada en una empresa que compramos el año pasado de software, en un vertical súper específico, en un nicho muy concreto, en Holanda, que ha comprado a un competidor casi en el mismo nicho y al final pues dobla el tamaño. Eso es súper típico. Y cuando tienes una empresa tan pequeñita, pues comprar otra similar o prácticamente igual, pues es que has doblado el tamaño de la compañía. Eso para una empresa, para un Telefónica, comprar otra Telefónica es casi imposible. Aquí es bastante más realizable, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que tus inversores tienen deep pockets y que te pueden ayudar a movilizar capital de forma bastante accesible. Sí, no, esto es lo que yo un poco hablaba con algún amigo que discutía de esto, de que al final yo creo que desde el punto de vista de beneficios, ¿no? Dejándolo a los múltiplos y tal, desde el punto de vista de métricas operativas, los dos, yo creo, low hanging fruit, ¿no? Como se suele decir, es primero hacer add-ons de gente que te vende, como te las venden individualmente, te la venden a múltiplos de microempresa, que obviamente tú haces una accretion de múltiplo de la leche, porque si luego la vendes porque es una compañía grande, pues te llevas todo el spread. Y luego el tema de profesionalizar un poco la gestión, que no quiere decir, o sea, cosas pues más, pues desde el punto de vista financiero. Yo que sé, se me ocurren cosas como la gestión del working capital, que estoy seguro que eso es una de las cosas que se pueden normalmente hacer mejor, el inventario y tal, ¿no? Temas, pues eso, de marketing un poco más específico y un poco más tal, ¿no? Entonces, yo creo que, por un lado, sí que una de las cosas cuando piensas sobre esto es, joder, cómo una persona joven que tiene experiencia en la industria va a gestionar esto, pero luego sí que siento que hay muchas partes de profesionalización y muy aplicables a casi cualquier industria que probablemente alguien que no tuvo una experiencia un poco más en sitio, un poco más sofisticada y demás, nunca lo ha visto. Y ahora vamos a sacar unos datos, pero la última, porque tengo aquí unos gráficos, más gráficos que luego que vamos a comentar, pero respecto a qué suele pasar cuando algo va mal, ¿qué es? ¿Pagar mucho por una compañía? Que te pongas a gestionarla y que hagas unos cambios muy radicales que no funcionen, que la industria se te caiga. ¿Cuáles suelen ser los problemas más habituales? Pues esta es buena también y quizá sea que el nuevo CEO tiene muchas ganas de hacer cosas y a veces quiere correr demasiado. Es muy sano darse al menos 6 meses, un año, para realmente hacerte con el control de la compañía, para realmente saber cómo funcionan las cosas. Entonces, por ejemplo, querer ampliar personal porque crees que eso es lo que te va a permitir crecer, pues, o hacer ciertas inversiones que a lo mejor si hubieras estado un poquito más de tiempo en la empresa no habrías hecho. Aquí es súper importante el papel de equilibrio y de echar un poco el freno a veces que tiene el Consejo de Administración. Generalmente hay uno o varios de los inversores, un experto en la industria, aparte del propio searcher, y alguien con experiencia potente en finanzas, ¿no? Y que levantan la mano y dicen, oye, esto es una insensatez, esto no tiene ningún sentido y aquí nos vamos a descalabrar. Entonces, quizá diría, respondiendo a tu pregunta, que son errores Por de hacer más, medida, por ¿no? hacer Querer más de hacer la cuenta, demasiadas ¿no? cosas. Sí. Sí, o demasiado pronto, Ujú, que ujú, todavía no ujú. tienes bien dimensionadas las cosas. Y volviendo un poco a lo que decías antes, el año pasado compramos un distribuidor en Portugal de maquinaria industrial y esto, que de hecho lo iba a comprar un private equity, llegó el COVID, pararon inversiones, se echaron para atrás y justo se abrió la ventana de oportunidad, ejecutamos y la leche. Compraba un múltiplo increíble. Los dueños eran dos vendedores de 70 y tantos años que estaban peleados desde hace no sé cuánto tiempo. Uno hacía años que no iba a la oficina porque se iba a matar con el otro y en el mundo del comercio electrónico, en el mundo de Internet, estos tíos no tienen página web y aún así venden 14 kilos. O sea, es que para que te hagas una idea es eso, es lo que dices. ¿Cómo va a gestionar esto un tío de 30, 35 años? Es que a veces, cuando llegamos a ese nivel de rudimentarismo, ¿no? Bien entendido,
realmente el low hanging fruit es súper fácil de llegar a él. Interesante. Vamos a ver unos datos aquí que se me ha olvidado antes, te los quería enseñar antes de la llamada, entonces los cuento yo si quieres y interrúmpeme cuando quieras, pero lo digo para no ponerte on the spot, porque no los has visto los gráficos, pero para que veas son gráficos del reporte de IES y de Stanford, que seguro que lo has visto 30 veces, pero algunas para que veamos un poco números que ilustren un poco todo esto que estamos contando, ¿no? Primero este. Esto es un informe del informe de Stanford 2018, donde básicamente analizan todos los search funds que se han levantado en la historia, empiezan desde el año 84, me parece que fue el primero, y excluyen, bueno, o sea, hacen, por decir exactamente los datos que hay aquí solo se incluyen searchers que lo han levantado el primero, ¿vale? No searchers que lo han hecho más veces. Solo los periodos de búsqueda se ha financiado con inversores, porque hay otra cosa que se llama self-search, ¿no? Que básicamente, o no sé si se llama self-search, pero básicamente es un inversor que se busca self-funded search, exacto. Entonces eso también los excluye. Luego que creo que excluye también, bueno, no sé si... search periods que están fondeados por un solo inversor en vez de un grupo de inversores. Entonces, excluyendo esto, se supone que estos 325 fondos que veis aquí son todos los search funds que se han montado la historia en el mundo, según la base de datos de Stanford. O sea, lo digo porque es llamativamente bajo el número. Bueno, aquí, al ser de Stanford, son los de Estados Unidos y Canadá. Vale. Bueno, luego tengo luego tengo los datos de IES también. Pensé que aquí claro, eran que luego, todo y luego IES traquea lo que no cubre Stanford, lo traquea IES, pero vamos, que los números van por ahí. Ponte que sería el doble de esto por la parte de Stanford y de IES, más o menos, haciendo así un rasgues. Es que pensé que estos, bueno, luego vemos los de IES, pero pensé que estos incluían también los de IES. Vale. Y entonces, segunda gráfico, sí, una cosa interesante aquí, que es de todos los que se han levantado, hubo 233 que ya han concluido la búsqueda, ya sea con o sin adquisición, 86 que aún siguen buscando, que obviamente pues, son los que se han levantado en los últimos 2 años, y luego 6 que pone ahí Deviated, que yo lo tuve que buscar y digo, ¿qué coño es que son Deviated? Es básicamente emprendedores que luego montaron una startup o hicieron algo distinto. No sé si esto os lo habéis encontrado alguna vez. No, al menos de momento, y eso liga bastante con que el ecosistema en Europa está todavía mucho menos desarrollado, está en una etapa mucho más inicial. Lo que sí nos ha pasado, y es algo que asumes que es parte del modelo, igual que en el venture sabes que se te van a morir el 70% de las empresas, o que en un fondo de capital riesgo pues a veces te quiebran una o dos del portfolio, pues bueno, es lo que tiene. Aquí sabes que va a haber un porcentaje de searchers que no encuentre empresa y que no lleguen a completar adquisición, que se acabe el periodo de búsqueda, se haya consumido el capital que pusieron los inversores y que pues, se cierre sin adquisición. Es parte del modelo. O sabes que por el motivo que sea, con determinados searchers o en determinadas industrias, empresas, no vas a participar en la adquisición, ¿no? Entonces, ahí lo único que tienes, el único retorno es tu step up del 50% y ya está. Pero de dejarlo radical para dedicarse a otras cosas, no. Un poco por lo que decíamos antes de que aquí te metes sabiendo lo que haces, ¿no? Pero es muy curioso esto que acabas de decir. O sea, hay fondos que invierten en search funds que financian el periodo de búsqueda para luego llevarse lo que habíamos dicho, el 50% de prima, ya sea en cash o rolándolo, sabiendo de antemano que no van a invertir. No. Aquí la idea, y cuando inviertes, es porque quieres comprar la empresa operativa. Y de hecho, en el ecosistema de inversores, que no somos tantos y menos aquí en Europa, aquí nos conocemos todos, ¿no? Entonces, si alguien hace ese tipo de guarradas, de decir, oye, yo voy a invertir porque solo recibiendo... O sea, es una TIR del 20%. Exacto. Es que es tal cual. Es que me dedico a esto, voy rolando y, oye, al final a 20%, oye, pues me hago rico, ¿no? Eso te cargas el modelo y al final eso se sabe y no tiene lugar. Vaya. Mira, lo que... Pero está bien pensado. Respecto a lo que... Yo es que sí, esto de siempre pensar mal en esta industria a veces. No, es broma. Pero sí. Lo que comentabas mira, vemos la tercera barra, ¿no? Lo que decías de, oye, de 233 que han concluido la búsqueda,
más o menos 2/3 o un pelín más de 2/3 han encontrado una adquisición y 1/3 han cerrado el search fund sin encontrar nada o probablemente, y esta es otra pregunta que te quería hacer, no tanto sin encontrar nada, sino habiendo encontrado algo que los inversores no estuvieran dispuestos a financiar y que por lo tanto hubo un nuevo equity gap que no se logró cerrar, básicamente porque yo entiendo que al final yo en mi Edu Riera Search Capital, tengo un incentivo de la leche a presentar algo y, ¿sabes? Empujar porque invirtáis. Entiendo que ese es el conflicto que suele haber, ¿no? Exacto, y aquí es algo súper habitual que el searcher se enamore de una empresa o de una industria en concreto que los inversores no lo vemos para nada claro y sí que, y aquí hay que hacer bastante pedagogía porque al final el searcher le dedica muchas horas a esa empresa, a estudiarla y si realmente quiere comprarla es por algo, ¿no? Y tiene sus razones. Y decirle, oye, tío, esto no va a volar, esto no va a salir adelante, nosotros no lo vemos claro. Entonces, siempre vas a tratar de apoyarle, ¿no? Porque aquí, cuanto mejor salgan las cosas para todos, es obvio, ¿no? Pero mejor para todos, mejor para el ecosistema, el modelo y esto. Pero, pero sí, hay veces que es que ni de coña, por la persona o por la empresa o por la industria. Y sí que es una fuente a veces de roce, ¿no? De, joder, pero esto ya, sí tiene muchas más posibilidades, tal, ya, pero que nosotros como inversores no lo vemos. Nosotros gestionamos dinero de nuestros inversores, nosotros tenemos un fiduciary duty, entonces si no lo vemos claro, no vamos a invertir aquí, punto y final. Está claro. Y luego la última barrita, básicamente lo que te enseña es, oye, de las 160 adquisiciones que se han completado en Estados Unidos y Canadá, como tú bien apuntabas antes, 90, es decir, más de la mitad están todavía operando, lo que te viene a decir que no deja de ser una industria bastante reciente, porque al final las que están operando son por las que están invertidas, depende, ¿no? Pues puedes extenderse más, pero en general los últimos 10 años seguro. 43 más o menos un tercio, un poco menos de un tercio, se han ya salido los inversores han salido con un retorno positivo y luego, pues un poco menos del 20%, como alrededor del 15%, que han hecho un exit que con retorno negativo, que entiendo pues que puede ir desde cero, es decir, desde concurso de acreedores, a una venta por un precio menor, ¿no? Sí, exacto. Aquí lo que decía antes, ¿no? Faltan datos para poder hacer o sacar conclusiones absolutas. Eso ocurrirá dentro de unos años, no sé si son 5, 10 o 15, cuando haya suficiente chicha para sacar conclusiones reales, pero lo que hay son unos power laws brutales, ¿no? El retorno está concentrado en unos cuantos o en un número relativamente reducido de searchers o de search funds, perdón, de vehículos, de operaciones, de empresas, llámalo X, y luego hay una cola más o menos mediocre, ¿no? Y que va descendiendo hasta los que por lo que sea, pues oye, puede pasar, te quiebra la compañía, quiebran empresas todos los días, pues porque vas a ser una excepción, ¿no? Y luego, pues, un retorno de por dos, que bueno, que a 5 años, pues, que te sale una TIR que pues, lógicamente, como tengas un retorno preferente para tus inversores, como fondo, pues es un desastre. Sí, sí, exacto. Vamos a ver, mira, justo vamos a ver ahora retornos, justo, pero mira, quería enseñar también, son los datos de IS, ¿vale? O sea, que son de los mismos datos que hemos visto antes, pero en el mercados internacionales, es decir, excluyendo Estados Unidos y Canadá. Veis que el tamaño es bastante más pequeño, pero bueno, las proporciones, bueno, me llamó la atención que la proporción de compañías adquiridas respecto a búsquedas concluidas es mayor, pero bueno, pues es lo que tú dices, ¿no? Como tienes un N tan pequeño, pues ¿sabes? No se pueden sacar muchas conclusiones de aquí, probablemente. Pero respecto a retornos, a ver, es que tengo aquí varios gráficos. Bueno, vamos a comentar, simplemente, ya que lo tengo aquí, esto básicamente son pues datos así a grandes rasgos de cuánto, por ejemplo, la primera fila, cuánto se ha tardado de media en encontrar la compañía, cuál ha sido el precio, como comentamos, ¿no? Pues en valoraciones de entre 5, 10, 15, ¿no? 20 incluso, porque hablamos de los evitas de 5, pues que dependiendo del múltiplo, entre 5 y 1, dependiendo del múltiplo, pues ahí estás, ¿no? En el rango. Y como veis aquí, pues ciertas características de a qué EV/EBITDA se suele comprar. Como veis, son múltiplos nuevo, no se puede hablar de EV/EBITDA múltiples sin saber qué industria, ¿no? Pero como a priori parecen bajos o relativamente bajos, ¿no? La clave de comprar barato, que es una de las partes tal.
Y luego, bueno, pues mira, los empleados que tiene cada compañía, pues que está de media, pues entre 20 y 50, 60, dependiendo un poco del año. No sé si hay algún dato aquí que creas que merece comentario adicional. Bueno, no, quizá el mayor driver de generación de valor es comprar a un múltiplo bajo. Eh, si lo miras desde el punto de vista financiero, vaya, comprar a un precio bajo a ti como searcher te protege, a ti como inversor te protege y eso, a la mínima que consigas hacer crecer un poquito la empresa, y ya no te digo si juegas un poco con el arbitraje de múltiplo, o sea, es salvaje, ¿no? Entonces, siempre en la vida hay que comprar las cosas por un precio razonable y aquí especialmente, ¿no? Ese quizá es el único comentario. Mira, antes de ir a los retornos, otros datos que me parecieron interesantes, lo que comentábamos antes, dos, de si los searchers, perdón, los search fans están ligados por una persona o por dos, como veis, pues bueno, hay un poco de variabilidad en función de los años de que estés mirando, pero por ejemplo, la última observación era casi mitad y mitad. Aquí en la segunda tabla es lo que comentábamos, ¿no? De cuál es el capital inicial que se suele levantar de medio para este periodo de búsqueda. Luego, de media, perdón. Luego, el número de inversores en el search, lo que comentabas, ¿no? De entre 8 y 16. Obviamente hay outliers aquí de máximos y mínimos, pero bueno, la mediana vemos que está ahí en el rango alto de lo que comentabas. Y luego, bueno, esto es un poco menos relevante, el número de meses que se han dedicado los searches a hacer fundraising. Y luego vemos aquí pues las industrias, ¿no? Que suele ser el target de la gente que levanta. No las industrias, obviamente, esto no suma 100, por lo tanto, no es el target de las adquisiciones, las adquisiciones no son todas así, pero bueno, es una indicación de las industrias de interés de la gente que está montando los search ads. No sé si quieres comentar algo más aquí, bueno, yo creo que esto lo tocamos un poco ya todo. Sí, yo creo que lo hemos visto. Otro gráfico aquí interesante es lo que te ilustra mucho lo que comentabas antes de los outliers, ¿no? Que esto en el ejemplo básico de que los outliers te explican los retornos, pues es el típico caso de Venture Capital, ¿no? El otro día leía unos datos de que las tres VCs, que no me acuerdo qué VCs eran, que habían invertido en Coinbase, la plataforma para operar Bitcoin y demás, criptomonedas, habían devuelto, no sé si 5 o 6 veces el tamaño total del fondo solo con su inversión en Coinbase. Entonces, ¿qué vemos en este gráfico? Pues vemos un poco lo mismo. Esto básicamente son los multiples money o cash on cash o money on money, como lo quieres llamar, de las inversiones que hay aquí seleccionadas, ¿no? Aquí lo llama ROI, no sé muy bien por qué lo llama ROI, pero vamos, es un múltiplo cash on cash o money on money, ¿no? Y aquí que se ve que si tú excluyes de ese cálculo a los excluyendo los top 3 o los top 5, te cae una puta barbaridad el múltiplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que las inversiones que han ido bien, de nuevo, hay pocos datos, etcétera, pues habrán hecho 20 veces o 30 veces. No sé si hay algún comentario que quieras hacer aquí. Sí, aquí esto es algo que nosotros internamente hemos pensado muchísimo a la hora de cómo construir una cartera, ¿no? Y de cómo construir nuestra cartera concreta para que tenga sentido para los inversores, ¿no? Sabemos que hay unos pocos outliers que te dan gran parte del retorno, ¿no? Y sabemos que es más o menos un 3%, entre 3, 5, 7%, siendo generosos, del total de search funds son los que realmente se salen, ¿no? Multiplican por una barbaridad de veces el dinero. Pues, oye, si yo tengo determinado capital para invertir y quiero asegurarme al menos un ticket o un posible ticket en uno de esos search funds que realmente lo petan y lo hacen maravilloso, y multiplican el dinero por 25 veces, pues sé que tengo que tener al menos una cartera de 30, 35, 40 compañías, ¿no? Para al menos tener la posibilidad. Ya luego se podrá materializar o no, pero desde el punto de vista puro de construcción de cartera, esto es súper relevante, ¿no? Y quizá es una de las limitaciones para los inversores individuales de este ecosistema o para quienes estén pensando en entrar o esto oye, te puedes permitir hacer 30 adquisiciones de X cientos mil euros o de X millones de euros cada ticket para tener la posibilidad de realmente hacerlo muy, muy bien en una, dos o tres operaciones, pues quizá tenga más sentido y aquí
hago un poco de marketing, ¿no? Como fondo, quizá tenga más sentido delegar esa tarea en quien realmente tiene acceso al mercado y quien realmente tiene el bolsillo para tirar a tantos patos, por así decirlo, ¿no? Que realmente son los fondos, ¿no? No es por hacer marketing barato de los fondos ni nada de eso, pero es que creo que es la realidad, ¿no? Sí, o sea, son datos. Claro, en todo el sentido, la verdad. Interesante esta parte de los outliers, la verdad. Luego, nada, este gráfico, pues nada, simplemente es, yo creo que aquí lo más relevante es, como veis, los holding periods, ¿no? En cada año de inversión, después de cuántos años de media se ha acabado vendiendo la empresa. Como veis, bueno, de nuevo, todos estos datos hay que cogerlo con pinzas porque hay pocos datos, pero aquí veis un poco, pues de hecho, los datos de cada barra lo aparece, ¿no? 10 compañías, 13, o sea, pocas observaciones. Pero luego, otro tema también de retornos interesante, bueno, esto un poco linka los gráficos que estamos viendo de retornos con el gráfico inicial de qué pasa con los search funds, invierten o no invierten, ¿no? Y aquí veis un poco la distribución. Esto, si no me equivoco, esto es lo de IS, y esta es la de sí, porque recuerdo que los datos internacionales tenían un porcentaje de adquisición más alto. Estos son los retornos para las empresas de Estados Unidos y de Canadá y veis cómo está la distribución de, por lo que decías, ¿no? De 12% de las compañías están generando múltiplos de más de 10 veces, básicamente, que es las que tú dices que es las que te sales. Entonces veis un poco aquí la distribución. Y último dato que quería enseñar es esto, que esto de nuevo son los datos internacionales, si no me equivoco, sí, porque este número tiene que ser de internacionales y es demasiado alto para ser perdón, el de Estados Unidos y Canadá. Los datos de Stanford, que básicamente es cómo ha ido evolucionando el mercado en términos de fondos que se han levantado, adquisiciones que se han hecho, exits que ya están completadas, que básicamente lo que te quiere decir es, oye, este es un mercado todavía muy pequeño y muy nicho, el de los search funds, pero que parece que está creciendo de manera muy rápida, sobre todo el número de funds raised. Luego otra cosa serán las adquisiciones y los exits, pero entiendo que es algo que estáis viendo una aceleración tremenda, ¿no? De gente que... Y ahora vamos a hablar un poco de Istria, porque yo creo que está bien para concluir ir un poco a lo que hacéis y lo que estáis buscando y demás, pero entiendo que es algo que vosotros estáis viendo, ¿no? Que cada vez hay más gente interesada en levantar un fondo. Desde luego, tiene todo el sentido además que, oye, además esto se ve en un montón de cosas, ¿no? Las cosas surgen en Estados Unidos y llegan a Europa unos años más tarde y es totalmente lógico. A medida que se conozca más el modelo, a medida que haya exits, y es que realmente es una opción profesional y de carrera súper buena para alguien que realmente tenga esa espinita del emprendimiento dentro y no tenga una idea que desarrollar o algo así, comprar una empresa en funcionamiento. Entonces, sí, vemos aumento de search funds, de proyectos nuevos que se lanzan, y no solo en España, sino que el ecosistema a nivel europeo se está desarrollando. Aquí, por dar una pincelada, a nivel de cartera de adquisiciones, nosotros tenemos el mismo porcentaje invertido en España que en Francia. Es un 30% más o menos, un poquito menos, 28 y 29 respectivamente, algo así. En España y en Francia, y a nivel de búsquedas en geografías menos clásicas empieza a haber gente o que pregunta o que nos contacta, oye, ¿creéis que tiene sentido hacer un search fund en Bélgica o en Bélgica y Holanda? O como veis, por ejemplo, uno de los que tenemos financiados es en los Baltics, Letonia, Estonia, Lituania, y es súper interesante, ¿no? Son mercados pequeñitos por separado, pero que tienen sentido juntos. O en República Checa, por supuesto Italia, es un país súper industrial, súper grande. Pues sí, cada vez vemos más y vemos sobre todo muy buenos perfiles y gente muy sólida que tiene muy claro por qué hace esto y qué es esto lo que quiere hacer. Gente que a lo mejor empieza el MBA y nos escribe antes de hacerlo incluso, o cuando lo está empezando y dice, oye, que tengo clarísimo que dentro de 2 años quiero hacer esto, quiero empezar ya a construir una relación
porque es que quiero que esto va a ser mi futuro profesional para los próximos 30 años. Pues, magnífico, ¿no? Una pregunta poco ordenada, ¿no? Que quizá la tendría que haber hecho al principio, pero una cosa que a mí me llamó la atención es, joder, si al final tú quieres un emprendedor que tenga skin in the game, ¿no? Y yo entiendo que este formato de fondearle la búsqueda y tal a alguien, si viene de MBA o acaba de acabar de MBA, pues es normal porque no tiene muchos fondos. Pero yo, por ejemplo, si yo quisiera hacer quisiera montar un search dentro de 3 años, hay dos temas aquí. Uno, yo creo que una buena muestra de que estoy incentivado y estoy committed con el proyecto es que yo me fondé una parte muy importante de este search fund, porque al final si tienes una vida profesional más o menos que te ha ido bien, pues oye, poner 100.000, 150.000 euros, pues casi que me parece lo mínimo, ¿no? Si quieres de verdad mostrar tu incentivo y tu motivación con este proyecto. Entonces, me sorprende que no se le exija a priori parece al empleado, perdón, al searcher, que ponga dinero de su parte. Eso por un lado. Y segundo, yo de nuevo, igual es que yo soy muy sharp, pero yo lo que quiero es diluirme lo menos posible. En el sentido de no quiero que me metan dinero al principio que luego lo voy a multiplicar, lo van a subir un 50%, me van a diluir mi equity, bueno, aunque luego lo que tú dices, ¿no? Si al final es el 25-30, no sé muy bien cómo, ¿sabes? Habría que verlo, cómo quedaría, ¿no? Pero no os encontráis eso, gente que dice, oye, porque, de nuevo, no me enrollo, pero cuando si yo pensara en hacer algo, me parece que más importante que el dinero, que al final no es mucho dinero, es tener a un search fund, perdón, a un inversor en search fund que te ayude, que te oriente, que le puedas llamar, más que el dinero en sí, yo creo. Exacto, o sea, esto es bastante habitual que el searcher suscriba, pues a lo mejor media unidad de esas 10, por ejemplo, que puede tener, pues a lo mejor suscribe media unidad y hace su aportación económica, que en el fondo es pasarlo de un bolsillo a otro, ¿no? Por así decirlo, porque luego va a cobrar de ahí parte de su sueldo y todo esto. Pero eso, desde luego, es una señal más de compromiso. Pero aquí, ¿qué ocurre? Porque creo que es lógico pensar como tú piensas, pero hay bastante gente, y esto en Europa se ve menos, en UK quizá más, pero se ve mogollón en Estados Unidos, ¿no? Los self-funded, los autofinanciados, que oye, pues eso, yo tengo pulmón financiero para permitirme estar sin trabajar un par de años, buscando empresa, pagar la DIU, todo esto, pero lógicamente luego cuando vaya a buscar inversores les voy a pedir unos economics distintos y voy a pelear por mejores economics, ya que yo he asumido el riesgo de poner la pasta, de la búsqueda, de renunciar a carrera profesional. Entonces, bueno, eso existe, pero ya te digo, quien se ciña al modelo tradicional con sus dos fases, con sus inversores, es porque valora el conocimiento y la experiencia que le aportan al proyecto los inversores. Y eso es fundamental a la hora de elegir qué inversores quieres tener en tu cap table, cuando la gente que es buena y se puede permitir elegir inversores, que ahí es un poco beauty contest a veces. Y luego el que lo hace autofinanciado es porque tiene claro o tiene muy claras sus motivaciones. Oye, yo me puedo permitir esto y el día de mañana te voy a pelear inversor o con unos términos mucho más agresivos. Y cuando digo mucho más agresivos, nosotros hemos visto algunos y hemos considerado y esto, y son realmente mucho más agresivos en favor del searcher, ¿no? Y en perjuicio de los inversores. Hombre, ya te lo digo, o sea, si fuera yo, si tienes un buen target y eres un tío bueno, aunque tus economics como inversor en search funds no sean tan buenos porque yo te voy a apretar, joder, si se pudiera hacer un retorno de cojones, ¿sabes? Si es de verdad un buen target y te convence el target y el tío. Entonces, no te quiero decir que te tiene cogido por los huevos, pero que el leverage, negotiation leverage, ¿sabes? Está más o menos, ¿no? Equilibrado probablemente. Exacto. Aquí, o sea, ¿qué tiene este modelo? Tiene un componente de negociación y de bajar al barro, y nosotros como inversores que dices, oye, qué guay, sí, un fondo de capital riesgo, esto tiene muchísimo de negociar y de saber tratar con la gente, y de eso, que el searcher, pues lógicamente tiene sus incentivos como persona y actúa conforme a ellos, ¿no? Entonces, bueno, aquí la negociación, desde luego, es fundamental, ¿no? Y a veces rebajar expectativas y gestionar expectativas de todos, ¿no? De, oye, estamos todos en el mismo barco. Si queremos que esto flote, nadie puede hacer agujeros aquí.
Y en esta misma línea de incentivos, ¿cómo se balancea un poco? Yo creo que existe cierto trade-off en cuanto a cuánto equity le quieres dar al tío y en qué condiciones de el equity, lo que tú dices de los vestings y todo esto, versus que a este tío le tienes que pagar un salario para que pueda vivir bien, motivado, pero tampoco que sea una parte muy relevante porque lo que importa está en el valor del equity. Entonces, ¿cómo pensáis sobre los salarios? Este es un debate bastante típico y de hecho, claro, el tío que viene de banca de inversión, que lleva 8 años en JP Morgan y demás, pues lógicamente viene con unas expectativas de salario que a lo mejor no están del todo en el mundo, ¿no? Y aquí realmente, y siendo totalmente honesto, aquí para el searcher la recompensa gorda está en el equity. O sea, ¿qué más te da ganar ahora, yo qué sé, 80, 100.000 o 120.000 euros al año en la fase de adquisición? Eh, si tu potencial, si, porque al final, y es eso, como inversores vamos a buscar un balance. Si te damos ahora un mayor sueldo y unas mejores condiciones o lo que sea, porque tú nos aprietas por ahí, ok, perfecto, vamos a buscar la forma de compensar eso y que aparte quizá tu retorno o de equilibrar la balanza, ¿no? Aquí o estamos contentos todos o esto no va a salir adelante. Entonces, el valor para el searcher está claramente en el equity. Para mí, la gente que se empeña demasiado en, no, es que quiero cobrar, yo qué sé, 140.000 euros como CEO y por eso perjudica otras cosas u otras potenciales retribuciones. Para mí es absurdo, no tiene ningún sentido. Entonces, esta es una de las discusiones habituales y que esto es constante. Aquí, vamos, peleas totalmente habituales y sobre todo hay veces que, en mi opinión, totalmente personal, hay una falta de medir y de mirar a largo plazo del searcher. ¿Realmente te cambia la vida 20.000 pavos más arriba Al o año. abajo al año durante 5 años? O sea, 100.000 Ujú. euros frente a poder llevarte 6 kilos el día de mañana. O sea, ¿realmente ese es tu marco mental? A mí como inversor me dice muy poco de ti. Sí, sí, o sea, Habla es un red bastante flag, poco. es un red flag total. Me recuerda una vez, yo estaba con un compañero aquí de clase del máster que había hecho una serie, estaba montando una empresa, ¿no? Y había hecho una serie de Family, Fools and Friends, ¿no? Y ahora estaba levantando la primera ronda, no sé si llamarla así, o bueno, como la llames, ¿no? Y estaba viendo a ver si yo quería invertir y me lo estuvo presentando, tal. Y entonces, bueno, me la presentó, tal, luego fuimos a tomar unas cervezas y con 3 cervezas ya te decía, buah, es que si levanto esta ronda a esta valoración ya soy millionaire on paper. Y yo pensando, o sea, con esa puta actitud no te pienso meter ni un puto Exacto. euro, porque aquí lo que estás ¿sabes? A millionaire on paper y que Exacto. sería el equivalente a ser el CEO de aquí una compañía y estoy 5 años entretenido siendo el CEO, cobrando 140K y luego ya el equity ya lo veremos, ¿no? Exacto, el retorno para mis inversores que se lo consigan ellos y aquí al final el riesgo, o sea, aquí se llama capital riesgo por Sí, algo, sí. ¿no? Y aquí, oye, y más en empresas tan pequeñas que a veces lógicamente son más frágiles. No, tío, aquí o los incentivos están alineados para todo y esto para todos y esto tiene sentido para todos, o al final es que es eso, y es que lo ves, cuando bajas a negociar con la gente y eso, hay errores que son de bulto muy en ese sentido, ¿no? De, tío, pues si este es tu marco mental para evaluar las cosas, estamos jodidos. Esto no va a salir bien. Eh, y, y por ir cerrando, porque llevamos ya una hora, acabo de flipar, acabo de mirar que llevamos 1 hora 42 minutos y no hemos tocado nada más que el primer tema, entonces lo vamos a cerrar aquí en temas de Search Trans y ya podremos montar otro de los temas que tenemos aquí pendientes. Pero vamos a hablar muy rápidamente ya lo tocaste un poco, ¿no? Pero del ecosistema en España ahora mismo, es decir, qué cosas están pasando, cuánto se está levantando mucho últimamente, ha habido alguna adquisición, algún éxito, bueno, has comentado uno antes ya. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los temas de conversación ahora últimamente? Pues bueno, un poco lo que decía antes, ¿no? El primer granito es este primer exit, que además ha sido, oye, desde el punto de vista financiero, el MOIC puro y duro ha sido muy bueno, posiciona al país y demás. Entonces, el año pasado hubo 3 adquisiciones en España. Nosotros participamos en una, si quieres digo la empresa, vaya, en Sí, sí. Zetaima, que es una empresa súper chula, un poquito tecnológica además, una empresa ya tirando a grande, esto era una vendedora además, que es súper poco habitual, la había montado desde cero, una tía súper lista y Lista. además súper dura negociando.
de estas cosas que molan, ¿no? De que en España hay muchísimo nivel y luego el año pasado dos searchers españoles compraron una empresa en Holanda, que ahí también participamos nosotros, que es CarPro, una empresa de software. Y en total en España ha habido 11 adquisiciones so far. Y, y lo razonable sería esperar que en este año, de hecho estamos a puntito de cerrar 2 operaciones en España, que haya bastante actividad. De hecho, como decía antes, hay entre 15 y 20 searchers o search funds, perdón, buscando. Y al final, si aplicas los ratios históricos de que encuentre y adquiera el 80%, pues al final va a haber muchas operaciones y cuando todas esas desinversiones se vayan materializando, va a haber dinero fresco en el ecosistema, gente con experiencia habiendo operado compañías que si lo ha hecho bien va a tener pasta para invertir y darle otra vuelta a la rueda, ¿no? Entonces, no sé, para mí, como desde el punto de vista personal, es apasionante, ¿no? Estamos en una etapa súper inicial de algo súper interesante, con gente muy lista y en el que estamos 10, 15 años por detrás de Estados Unidos. Nosotros trabajamos mucho con fondos como nosotros, pero de Estados Unidos, y es que el potencial es brutal, ¿no? Es súper interesante. A mí personalmente me encanta, vaya. Entonces, España leads the way, como quien dice, ¿no? Y en Europa va a estar ahí en un tiempo razonable, yo qué sé, 4 o 5 años. Perdona, ¿me escuchas? Porque se me he quedado sin batería los auriculares y se me... Es perfecto. Vale, vale. No, es lo que tú dices. Es muy curioso con lo que pasa con la innovación financiera en Estados Unidos, que es literal en todos los putos ámbitos financieros, es 10 años por delante. O sea, las SPACs, que mira, no nos ha dado tiempo a comentarlo, ya lo podemos comentar en otro episodio y en qué se parecen a los searchers y demás. Lo que pasa es que tiene complejidad también el tema de las SPACs y tal para hablarlo aquí. Pero sí, en todo, en derivados, en todo, cosas que están pasando allí, luego vienen 10 años aquí. Y luego, otra cosa que te quería preguntar y es sobre Istria en sí. O sea, no sé qué quieres contar, si quieres aprovechar para hacer un pitch tanto a inversores como a searchers. Contad un poco cómo estáis organizados, qué es lo que buscáis, dónde creéis que añadís valor. Un poco, cuéntame. Aquí puedo hacer el pitch clásico de Istria. Istria es el primer vehículo, el primer fondo institucional basado en Europa que invierte exclusivamente en search funds. Como decía antes, somos un fondo de capital riesgo, nuestro mandato está limitado a search funds y aunque estamos basados en España, nosotros nos consideramos un inversor europeo. Como decía antes, y es solo un ejemplo, el 30% de nuestra cartera de compañías del portfolio está en Francia, también en UK, Suiza, Polonia, Portugal, es decir, aquí las fronteras importan tirando a poco y nuestra mentalidad es más de ser y creemos que a día de hoy pues somos la referencia institucional en Europa. Somos un equipo de 3 personas, los 2 socios que montaron Istria, que son Simón Bores e Ignacio Lavarría, y que no es porque sean mis jefes y vayan a escuchar esto seguramente, sino porque son 2 tíos listísimos y que han tenido y ejecutado una idea, ¿no? Y que al final los 3 estamos en el día a día, hacemos de todo, remamos como podemos y tenemos las ventajas y las desventajas de ser un equipo pequeño, ¿no? El día de mañana, si el proyecto crece, hay un segundo fondo, lógicamente necesitaremos más equipo. ¿Y cómo nos relacionamos con las compañías? Pues actualmente del portfolio de 12 adquisiciones que tenemos, estamos en el consejo de administración de 5 de ellas, 4 como consejeros y en un rol más de observer, es decir, sin derecho a voto, pero participando en las decisiones y en el día a día de la compañía. Y una cosa interesante y de cómo aportamos valor es que a la hora de levantar Istria, nosotros no tenemos inversores institucionales clásicos de endowments, fondos de pensiones, aseguradoras, este tipo de cosas. La base de inversores de Istria es exclusivamente family offices ligados a
a familias empresarias de segunda, tercera generación, empresarios que han montado sus empresas y las han vendido, o empresarios que siguen teniendo sus empresas a día de hoy, o gente del sector financiero que, por ejemplo, pues son socios súper tochos en private equities que todo el mundo conoce y que, lógicamente, no puedo decir nombres, o gestores de activos que también conoce todo el mundo y vamos, cualquiera que esté medio en el mundillo financiero sabe quiénes son. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener la capacidad de poder tirar de nuestra base de inversores para conocimiento de industrias, conocimiento de expertos en segmentos del mercado concretos, ¿no? Entonces, nosotros lo hacemos constantemente, es tirar de nuestra base de inversores para ponerla en contacto con searchers y hacer un poco de rebote entre unos y otros, ¿no? Porque eso realmente, cuando el searcher está viendo una empresa en una industria concreta o ha comprado una empresa, a lo mejor se ha empapado la industria, pero tener la visión de alguien que lleva operando en esa misma industria, normalmente a un nivel mucho más alto, ¿no? Por volumen de negocio y esto, 40 años, es brutal y te da una ventaja que es que te ahorra años literalmente de trabajo, ¿no? Y luego, aparte, lógicamente, la parte de los inversores de perfil más financiero puro, lógicamente les puedes poner en un consejo a marcar más el paso y a que nadie haga tonterías con la empresa, ¿no? que se ha comprado. Y aparte, una cosa chula que tenemos nosotros y que además crea valor tanto para searchers para llenar equity gaps como para inversores, es que tenemos un programa de coinversiones en el que algunas, cuando podemos y hay hueco, en algunas de las operaciones en las que nosotros participamos, damos hueco o damos entrada también a nuestros inversores, a los que dijeron en su día que estaban interesados en participar en esto. Entonces, a los searchers les solucionas la papeleta de buscar inversores para un equity gap y además lleva en parte lo que hay de Istria, porque sobre todo si nosotros participamos en esa operación, pues hay una buena razón, ¿no? Entonces, eso da tranquilidad a los inversores y por la parte de los inversores les das un deal flow que a un family office, por ejemplo, pues le arreglas la vida, ¿no? Y puedes llegar a partes del mercado a los que no llega. Entonces, básicamente eso hacemos. Muy bien, muy chulo. Yo creo que lo podemos dejar aquí. No sé si crees que hay algo que nos haya olvidado comentar, porque la verdad es que he ido preguntándote y llevando esto un poco de manera desorganizada, también en parte porque he ido aprendiendo según ibas hablando. O sea que espero que por lo menos la gente se haya enterado y no le haya liado mucho yo con las preguntas para adelante, para atrás y demás. Pero no sé si hay algo que quieras decir para concluir, que se nos ha quedado en el tintero. Pues respecto al modelo y esto, por ejemplo, la comparación o la comparativa con las SPACs es clarísima y es súper interesante y no sé, igual si vemos que hay contenido podemos hacer una segunda ronda o algo así. Si no, a través de LinkedIn que me escriba, me contacte quien quiera o si no, a través de ti, lo que sea. Yo encantado. Y sobre todo, aunque nuestra página web en Istria prometo que estamos cambiándola y que es una de nuestras grandes, de las cruces que llevamos a cuestas, porque es súper cutre y es una de nuestras prioridades. Escribidnos por ahí para lo que sea, para prácticas o vuestros proyectos, lo que sea. Somos gente simpática, aunque trabajemos en finanzas. Ayudamos en lo posible, ¿no? Y creemos que esto tiene mucho sentido hacerlo y tratamos de ayudar a la gente con todo lo que podamos. Así que, bueno, a vuestra disposición para lo que sea. Fantástico, fantástico. Pues prepárate porque te van a llegar probablemente bastantes requests, porque cada vez que pasa esto o se dice esto, hay mucha gente interesada. O sea que nada, Isaac, muchas gracias por tu tiempo. Te agradezco mucho la masterclass y discutimos para ver si hacemos un episodio 2 de Search Funds barra SPACs y quizá alguna cosa así más que tengamos por ahí en el que nos hayamos dejado. Venga, hecho, ¿Vale? gracias a ti, Edu. Un placer. Nada, nos vemos. Chao. Chao.